Estimados alumnos, bienvenidos al módulo número 1 del curso de Trato Usuario y Comunicación Eficaz en tiempos de pandemia. Vamos a ingresar entonces con el primer módulo, que es la Ley de Derechos y Deberes en relación a una atención humanizada, de calidad y buen trato. Este módulo tiene algunos contenidos que son el espíritu y el sentido de la Ley 20.584, que es la Ley de Derechos y Deberes de las personas en sus atenciones de salud. Vamos a hablar de algunos elementos garantes de la ley que privilegian el buen trato usuario, cómo se relacionan estas garantías de calidad con la ley mencionada y la oportunidad de mejoramiento que tenemos en cuanto a satisfacción de usuaria a partir de, obviamente, esta ley. Como lecturas obligatorias de este módulo, con las cuales ustedes serán evaluados, está la ley 20.584, desde la página 3 a la página 11, un archivo de preguntas y respuestas de la ley 20.584, que ese es todo el archivo, y está basado en la Superintendencia de Salud. La circular 21 del MinSal, que también es todo el archivo, son alrededor de 3 o 4 páginas, y principalmente la base de todo es la presentación de PowerPoint del módulo 1, que se llama Ley de Derechos y Deberes en relación a una atención humanizada, de calidad y buen trato, que ahí entra todo. Todas estas lecturas ustedes las van a encontrar en su plataforma de aprendizaje, van a estar disponibles para que las puedan descargar. La ley 20.584 fue presentada a la Cámara de Diputados como proyecto por un grupo de diputados allá por el año 2000 aproximadamente, ¿sí? Es una ley que se promulga y que entra en vigencia el 1 de octubre de 2012, se promulgó en abril del mismo año, eh, y que se demoró 12 años en su tramitación en el Congreso. Uh-huh. Y en un inicio sus fundadores o sus presentadores, digamos, la consideraron como la ley del derecho a un trato digno. Lo que buscaba esta ley inicialmente, obviamente, era que las personas que recibieran una prestación de salud recibieran un trato digno en ella. Uh-huh. Entonces se vincula con el artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos, donde se señala que todas las personas tenemos derecho a un nivel adecuado de vida, así como nuestras familias, y acceder a la salud, al bienestar. Nosotros sabemos que los derechos humanos son irrenunciables, por lo tanto todas las personas los tenemos y podemos ejercerlos sin ninguna discriminación, ni de clase, ni de género, ni de raza, nada. Y desde esa perspectiva, entonces, el Estado está un poco obligado a entregarnos esta prestación de salud y el bienestar que debe ofrecerle a sus ciudadanos y de los cuales está a cargo. Por eso la importancia de que los equipos de salud conozcan en detalle y conozcan bien cuál es el espíritu de esta ley y finalmente qué es lo que nos está pidiendo como trabajadores de la salud, qué nos está pidiendo como responsables del Estado, que tenemos que garantizar los derechos de nuestros usuarios. Uh-huh. Como les comentaba un poco la historia de la ley, esta ley se presenta en su proyecto el año 2000, en la presentación del primer proyecto. 6 años después ingresa al primer trámite y 6 años después ya el mensaje presidencial lo envía como un proyecto de ley para ser aprobado. El 2008 se genera el segundo trámite en el Senado. El 2011 toma razón el Tribunal Constitucional de este y, como habíamos dicho, recién en el 2012 se promulga. Uh-huh. El largo espacio de tiempo entre 2000 y 2006 se debió también a que muchos colegios profesionales, colegios médicos, asociaciones gremiales, etcétera, obviamente quisieron participar de la confección de esta ley y dar su opinión en base a lo que se estaba, digamos, edificando, construyendo. Esta ley tiene 3 ejes fundamentales, que es la dignidad o el trato digno de todas las personas, la igualdad, al ser un derecho humano al cual todos debemos acceder y es irrenunciable, y la autonomía, es decir, ponen una cuota grande de responsabilidad en el paciente o en el usuario sobre las decisiones que va a tomar en cuanto a sus prestaciones de salud. Uh-huh. Pero obviamente para eso también exige bastante entrega de información, que es un poco lo que vamos a ver en detalle a continuación. De ahí entonces nosotros conocimos los catálogos de derechos y deberes o las cartas de los derechos y deberes que están publicadas en todos nuestros centros de salud y que deben estarlo porque así también la ley lo señala. Es uno de los requisitos, digamos, del acceso a la información que los usuarios deben tener. Entonces, esto
es un poco, digamos, la comunicación o la difusión más de marketing que se hizo acerca de lo que establece esta ley, y nosotros lo fuimos conociendo a través de catálogos de derechos y deberes como los que estamos presentando a continuación, ¿ya? Que lo que hacen un poco es resumir en algunas cosas las más relevantes, cuál es el espíritu y qué es lo que esta ley permite y qué es lo que no permite. Uh-huh. El primer derecho entonces que asegura, cuando hablemos de un derecho vamos a hablar de una serie de artículos que tiene la ley que se agrupan y que en el fondo establecen un derecho para la persona. Son alrededor de 10 o 11 derechos que se han establecido hasta el día de hoy, pues se han ido sumando algunas otras leyes. Uh-huh. El primero es el derecho a la seguridad en la atención de salud. Y es aquí entonces donde se vincula con los temas de acreditación de calidad y con calidad y seguridad del paciente. Es que toda persona tiene derecho a que en el marco de su atención de salud, los prestadores que se le van a brindar cumplan efectivamente con todos los protocolos vigentes en el país y que están establecidos en materia de seguridad y calidad del paciente. Entonces, cuando nosotros no estemos cumpliendo con alguno de los protocolos que nos establece seguramente la encargada de calidad, nuestro establecimiento, etcétera, tenemos que pensar que tampoco le estamos dando cumplimiento a esta ley, a la ley 20.584, que nos solicita y dice que el primer derecho de las personas, el más potente, tiene relación con recibir una atención de salud de calidad y segura. El segundo derecho habla de un trato digno. ¿A qué se refiere con un trato digno? A que las personas tenemos derecho a tener un trato respetuoso en todo momento y en cualquier circunstancia, con un lenguaje adecuado, pero no solo adecuado, sino que sea inteligible, es decir, que yo lo pueda entender, que lo pueda comprender, que si presento algún tipo de discapacidad, que si no tengo el dominio absoluto del idioma o lo domino parcialmente, digamos, se resguarde mi derecho a yo poder entender la información que me están dando. Uh-huh. Y que se establezcan también algunas normas de cortesía y amabilidad que son generalmente aceptadas, es decir, sobre los vínculos que deben tener una persona con otra. Uh-huh. Además, el derecho a un trato digno involucra respetar y proteger la vida privada y la honra de las personas durante su atención en salud. Esto está principalmente vinculado con las fotografías, con las grabaciones, cómo yo participo de eso. Recuerden que antiguamente los pacientes, incluso operados recientemente en una condición no muy favorable, no muy amena, eran fotografiados y eran publicados en cualquier parte y no había mayor dificultad con eso, no había un tema de uso de imagen, etc. Bueno, esto no tiene que ver con el uso de la imagen ni con los réditos que yo pueda sacar de eso, sino que más bien tiene que ver con que yo tengo la posibilidad de proteger mi honra y mi vida privada y decir, yo no quiero aparecer en esto. Ajá. Como también podría autorizarlo. Esta ley no prohíbe la fotografía o los videos de los pacientes. Lo que hace es decirle, usted puede hacerlo, pero hágalo con el consentimiento de ellos. Uh-huh. ¿Ok? Y lo otro que supervisa también es que las atenciones que se otorguen por los alumnos en práctica siempre deben estar supervisadas por un profesional de la salud competente y de dicho establecimiento. El tercer derecho, que a lo mejor es un poco nuevo, no sé si lo conocerán mucho, es de 2019 y se inserta, digamos, en la Ley de Derechos y Deberes a través de la Ley 21.168, que es el derecho a la atención preferente. Toda persona mayor de 60 años, como también toda persona en situación de discapacidad, tiene derecho a ser atendida de manera preferente y oportuna por cualquier prestador de acciones de salud. Esto no quiere decir que si yo tengo una persona que llega a su atención médica y su vida corre peligro, tiene un riesgo mayor, una urgencia mayor, yo tenga que darle preferencia a la persona, digamos, adulto mayor o que tiene cierta discapacidad. Pero sí quiere decir que en un constante donde las condiciones se mantienen iguales, donde la vida de ninguno de nosotros está corriendo peligro, yo tengo que de alguna manera asegurar o resguardar los derechos de la persona para darle una atención preferente al adulto mayor. Uh-huh. Y ojo que esto debería estar consignado en cada centro de salud en un lugar súper visible, que sea legible y que diga claramente cómo se va a ejecutar esto del derecho a la atención preferente y oportuna. Ojo que quienes tramitan ahí también las interconsultas y eso, porque este derecho se extiende también a ese tipo de acciones. El cuarto derecho tiene que ver con el derecho a tener compañía y asistencia espiritual. Y aquí tenemos una mezcla bien importante. Lo primero a que establece el derecho a acompañarme, ya sea por mis familiares, por mis amigos cercanos durante una hospitalización, y dice además que
no hay ningún reglamento interno que pueda impedir esto, ¿ya? Esto es un derecho, por lo tanto se tiene que plasmar y hacer carne en las acciones que establezca el centro de salud, ¿ya? Y también tengo derecho a recibir oportunamente, en conformidad a la ley, consejería y asistencia religiosa y espiritual. Y aquí entonces un punto bastante importante, porque cuando hablamos de religiosa o espiritual, tenemos que considerar también a nuestros pueblos originarios, ¿sí? O a nuestras comunidades indígenas, que claramente su espiritualidad tiene una diferencia, o puede ser un poco diferente a la que habitualmente estamos acostumbrados. Por lo tanto, dice la ley que en esos casos nosotros debemos asegurar una salud con pertinencia cultural, donde el modelo de salud intercultural que se valida en ese centro de salud esté validado por esas comunidades indígenas o pueblos originarios, ¿ya? Donde se reconozca y se fortalezca y se proteja las prácticas de sanación que tienen esos pueblos originarios y donde contemos ojalá con facilitadores interculturales que generen este lazo entre el pueblo originario, la comunidad y el centro de salud. Uh-huh. Importante como nosotros también hemos ido avanzando en esto y ya en muchas partes vemos que la información se proyecta en 2 o 3 lenguas distintas. El quinto derecho es el derecho a la información, que ya lo habíamos dicho. Hoy día, si bien las personas tienen mayor autonomía para decidir sobre sí con esta ley, también tienen derecho a exigir mucha más información. El prestador institucional le debe proporcionar información suficiente, oportuna, veraz, comprensible, ya sea de manera visual, escrita, etcétera, ¿ya? Sobre todo, perdón, de los tipos de atenciones de salud que ha recibido, de los tratamientos, de los diagnósticos, de los medicamentos que se utilizarán, etcétera, acerca de cómo puede acceder a información. Toda esa información debe estar disponible para el usuario. Ajá. Entonces, y además de eso, este derecho exige que los prestadores deben colocar y mantener la Carta de Derechos y Deberes a vista de la comunidad. El sexto derecho tiene que ver con la reserva de información que está contenida en la ficha clínica. Se estableció que la información de la ficha clínica es catalogada como datos sensibles, es decir, no es información pública que pueda estar en cualquier parte. Por lo tanto, no puede ser entregada a ninguna persona que no sea el titular. Ahora, ¿hay algunas excepciones? Sí. ¿A quiénes se le puede entregar? Obviamente al titular de la ficha clínica, su representante legal o sus herederos en caso de que esta persona fallezca, a un tercero que esté debidamente autorizado por el titular, esto tiene que ser con un poder notarial, se puede entregar a los tribunales de justicia, a los fiscales del Ministerio Público, a abogados incluso. Ojo con las asistentes sociales, ahí pasa mucho que llegan estos informes de tribunal. Y se puede entregar efectivamente la información de la ficha clínica, pero siempre que esté autorizada por un juez competente de la República. ¿Ok? Y la otra instancia o persona que puede acceder a la información de la ficha clínica es obviamente el Instituto de Salud Pública por temas de epidemiología y caracterización de la población con que se trabaja. El séptimo derecho dice derecho a la autonomía de las personas en su atención de salud. Aquí lo conocemos básicamente por el consentimiento informado, es decir, toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento que esté vinculado a su atención de salud. Ojo, que el consentimiento informado no significa que yo conozco lo que me están diciendo, que tomo conocimiento. El consentimiento informado quiere decir que yo otorgo el derecho o deniego mi voluntad frente a esa prestación de salud. Yo podría negarme o podría autorizarla, pero bajo ciertas excepciones. No se permite denegar la voluntad para el procedimiento de salud cuando éste agiliza en el fondo el fin de la vida, cuando contribuye al suicidio o cuando son en casos de eutanasia. ¿Ya? Si alguna persona es informada que su estado de salud ya es terminal, tiene derecho a denegar bajo su voluntad el tratamiento que se le ofrezca siempre que éste busque prolongar artificialmente su vida. No obstante, no puede denegar esta autorización para las medidas de soporte que son ordinarios y que son comunes para todas las personas. Uh-huh. Aquí entran entonces los comités de ética de cada establecimiento que tienen bastante que decir. El octavo derecho es a la protección de la autonomía de las personas que participan en una investigación científica. Es decir, hoy día yo ya puedo expresar mi voluntad, que debe ser previa, libre, informada y personal, constar por escrito esta voluntad de que yo quiero participar en el estudio que se está realizando. Ojo que es lo que nos está pasando hoy día en la realidad, porque hoy día con la implementación de estas pruebas de la vacuna contra el COVID-19,
hemos tenido bastante que ver con esto de la gente que está siendo voluntaria, digamos, en estos estudios. El noveno derecho habla de las personas con discapacidad psíquica o intelectual. Uh-huh. Y en este caso hace una pequeña diferencia, buscando proteger mucho, y en ocasiones podría parecer excesiva la protección que se le da a la persona que sufre esta discapacidad psíquica o intelectual, le permite al profesional que lo atiende restringir el acceso del titular a algunos contenidos de su ficha clínica, siempre y cuando se considere que estos pueden tener efectos negativos en el estado mental de esa persona o en el progreso de su tratamiento. No obstante, el profesional siempre va a estar obligado a informar a quien sea su representante legal o su cuidador de las acciones que se están tomando. Una vez que se considere que la persona está en condiciones de recibir esa información, el titular debe conocer la información de su ficha clínica. ¿Ya? En caso de que la persona no se encuentre en condiciones de manifestar su voluntad, las indicaciones de aplicación de tratamientos invasivos y irreversibles, esterilizaciones, psicocirugía, etcétera, deben siempre contar con el informe favorable del Comité de Ética del establecimiento. Por eso les decía que se empieza a ser importante el Comité de Ética. ¿Una persona puede ser objeto después de la sesión involuntaria? Sí, siempre y cuando se reúnan todas las condiciones necesarias que establece la ley para aquello. ¿Ya? Y en los casos que se realice una investigación científica y participen personas con discapacidad psíquica o intelectual, aun cuando éstas manifiesten su voluntad, va a ser necesaria la autorización de la autoridad sanitaria para estos casos. Es una manera más de resguardar la integridad de las personas con discapacidad psíquica o intelectual. El 10º derecho habla del derecho a la participación de las personas usuarias. Sin perjuicio de los mecanismos e instancias de participación que crea hoy día la ley por reglamento de resolución, toda persona tiene derecho a efectuar consultas, reclamos que estime pertinentes respecto a la atención de salud recibida. Así, los mismos usuarios pueden manifestar por escrito también sus sugerencias, opiniones respecto de dicha atención. Aquí las OIRS, digamos, cumplen un rol fundamental en esto, y este es un derecho fundamental que tiene gran valor y adquiere gran valor en la atención primaria, que lo vamos a conversar más en detalle el día que tengamos nuestra clase en vivo. El siguiente derecho habla de los medicamentos y los insumos. Si bien aplica a las instituciones públicas y a las instituciones privadas, mayoritariamente este se estableció para las instituciones privadas, porque habla de que deberán mantener una base de datos actualizada y de registros de libre acceso con información que contenga los precios, las prestaciones, los insumos y los medicamentos que me cobran en esa atención de personas. Es decir, establece mi derecho a cualquier momento, durante estoy, digamos, teniendo el tratamiento, poder pedir como informe qué se me está suministrando, de qué manera y cuál es el costo que esto tiene. El último derecho que vamos a revisar hoy día y que también, digamos, se incorpora posteriormente en modificaciones que sufre esta ley, tiene que ver con el derecho a la identidad de género. ¿Ya? Estamos hablando de la atención particularmente de personas trans en la red de salud, la atención de salud de personas trans, que durante muchos años también fue dramática, digamos. Entender que esta realidad existe, validarla como tal, ponerla sobre la mesa y entender que es una responsabilidad de los sistemas de salud, digamos, adecuarse, comprender, aceptar y tomar todas las medidas para resguardar el derecho a la identidad de género que tienen las personas trans, es un desafío tremendo. Fue un desafío tremendo y lo hemos ido cumpliendo lentamente. Aquí les sugiero revisar la circular 21 del MinSal, que habla efectivamente de cómo se van a operativizar algunas de estas medidas. ¿Ya? Por lo más pronto, los establecimientos de salud que brinden atención a personas trans deben considerar el uso del nombre social y el género. Es decir, con el cual la persona se identifica, obviamente. Es decir, si la persona me pide ser llamado por su nombre social, yo tengo que acceder a eso. Y el registro lo haré, si bien reconociendo el root de la persona, poniendo su primer nombre legal, y de todas maneras tengo que incluir su nombre social. Y esa persona entonces debo preguntarle si prefiere ser llamada por su nombre, por decirlo así, legal o por su nombre social. ¿Ya? Esto también va a aplicar para fichas clínicas, tarjeteros, etc. La identificación verbal debe ser siempre a través del nombre social de la persona. De esta manera, entonces, desde la red de salud
vamos contribuyendo a establecer las bases, digamos, que permitan una adecuada implementación de la ley y del derecho de la identidad de género. Habiendo visto entonces los derechos de los pacientes y pensando en lo que vamos a continuar viendo y cómo vamos a complementar en la clase del Zoom, clase en vivo, les quiero dejar esta pregunta planteada. ¿Qué se está haciendo para cumplir con los derechos de los pacientes desde el trato usuario y más allá de la ley? El ser un funcionario que resguarde los derechos de los usuarios siempre va a requerir una permanente autoevaluación, un permanente análisis, un permanente revisar qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. ¿Qué pensarán o sentirán los demás funcionarios y las demás personas usuarias de mi forma de tratar? ¿Sí? Les dejo esta pregunta para su análisis y para que le discutamos el día que nos encontremos en la clase en vivo por Zoom. Recuerda entonces leer el material obligatorio y ver la clase en video. Revisa la clase de Zoom, ya sea que asistas el día de que se haga o revísala al día siguiente en su modalidad grabada en la plataforma de aprendizaje. Responde la evaluación del módulo. Recuerda que para responder la evaluación del módulo debes haber revisado los contenidos obligatorios. Y no dudes en ningún minuto en utilizar el foro de consulta si tienes alguna duda o inquietud, que estaremos encantados de poder ayudarte. Nos vemos en el próximo módulo.